Eh, yo fui un joven que nunca serví para estudiar, yo siempre lo testifico. A mí me sacaron de la escuela cuando era niño, me sacaron un test de inteligencia, mi inteligencia era inferior, mi capacidad de concentración, todo estaba inhibido, la psicología humanista me desechó. En esa condición yo llegué un día al templo, llegué a los 16 años de edad cuando todo estaba destruido, mi hogar destruido, mi papá nos había abandonado, mi mamá era alcohólica, mis hermanos perdidos. Yo llegué a un culto como este y en esa noche Dios cambió mi vida, escribió una nueva historia de mi vida. Yo siempre digo, ¿no? Dios hizo funcionar unas cuantas neuronas de mi cabeza para poder servirle y Dios me ha ayudado hasta aquí. Por eso le digo, no hay nada imposible que Dios no pueda hacer esta noche. Amén. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Bueno, contento de estar aquí, muy privilegiado, hermano, de estar en este lugar con los siervos del Señor. Y en la tarde estaba orando y Dios me puso un texto de lo que se está cantando aquí, ¿no? Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 14, versículo 13 y 14. Amén. Capítulo 14 del libro de Éxodo, versículo 13, aleluya, y 14. Si usted lo encontró, puede decir amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a leer el verso 14. Todos juntos dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amado Dios, te damos gracias en esta preciosa noche. Te pido ahora que tú bendigas, Señor, este tiempo, privilegio mío que me has concedido de estar aquí, Señor, y merecedor de estar en este lugar. Ayúdame, oh Dios, a ser un canal de bendición, Padre. Extiende tu mano en esta noche, Padre. Te pido que sanes, que salves, que santifiques, que hagas una obra grande, una obra bendecida en cada joven, que afirme los pasos y que en esta noche, Señor, nuestra fe crezca, nuestra visión, Padre, con mayor profundidad, el deseo de trabajar, Señor, y de afrontar cada circunstancia de la vida, Padre. Ayúdanos, oh Dios, danos la fuerza. Extiende tu mano, Padre. Te pedimos, oh Dios, que nos ayude. Atamos las obras del maligno. Reprendemos al devorador. La sangre de Cristo tiene poder, dígalo. La sangre de Cristo tiene poder. Y quede baratado toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús, Señor amado, bendícenos ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse en esta preciosa noche dando un gloria a Dios. Y queremos esta noche, aleluya, con la ayuda del Señor, hablar sobre Jehová peleará por vosotros y estéis tranquilos. Alabado su nombre. Este camino es un camino de una batalla y de una constante lucha. Todavía hay gigantes que vencer. Todavía hay obstáculos que afrontar. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que cada uno de nosotros hemos recibido a través de Dios diversas revelaciones. Muchos de nosotros hemos recibido visiones. Muchos de nosotros hemos escuchado su voz
Y sabemos que hay un plan y un propósito de Dios en cada vida. Alabado sea el nombre de Dios. Pero sabemos también que hay una batalla y que hay un camino que recorrer. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Puede alabar el nombre de Jesús? Vemos aquí en el contexto bíblico una de las historias más trascendentales y más grandes, aleluya, de los acontecimientos del Antiguo Testamento. Un milagro extraordinario que Dios hizo a favor de su pueblo. Alabado su nombre. Alabado sea el nombre de Dios. El Señor lo llevó por el desierto. Bendito Dios, para enseñarles lo que necesitan aprender antes de entrar a la tierra prometida. El Señor tenía que llevarlos por el desierto. Bendito Dios, para preparar el corazón de ellos. Alabado su nombre. Era una nueva generación, aleluya, con esperanza, con deseo de alcanzar sueños, de alcanzar metas. Siempre entendí que los sueños son como el timón de un barco. Los sueños nos guían a nosotros, aleluya, para avanzar, para transformar, para alcanzar metas, gloria al Señor, que nuestra vida se propone. Nuestra vida debe estar propuesta de metas. Alabado su nombre. Esas metas nos llevan a alcanzar sueños. Esos sueños no van a venir así fácilmente. Tenemos que entender que tenemos que luchar, que tenemos que pelear, no con nuestras armas, sino con las armas de Dios. Porque las armas de nuestras milicias son poderosas en Cristo para la destrucción de fortaleza. Cuando alaban el nombre de Dios. Y sabemos que no estamos solos en esta batalla. Que el Señor lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temáis, manada pequeña, porque a Él le ha placido entregaros el reino de los cielos. Pero tenemos que mentalizarnos y entender que hay una batalla, que hay alguien que quiere ahogar los sueños. Cuando Moisés todavía no nacía, y cuando Moisés, gloria al Señor, Dios, aleluya, lo predestinó, porque Dios predestina. Aquí está el Dios de la predestinación. Como le dijo a Jeremías, aleluya, yo te conocí antes que te formase en el vientre de tu madre. Y antes que naciese te santifiqué para que seas mi profeta. Alabado el nombre de Dios. Partiendo de esa palabra entendemos que aquí nadie está por casualidad. Y aunque tus padres no pensaron en ti, Dios pensó en ti. Y aunque tus padres no se preocuparon de ti, Dios se preocupó por ti. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Y Dios te llamó, y Dios te escogió, y Dios te trajo aquí, y Dios te está preparando, y Dios tiene un plan y un propósito contigo. Aquí nadie está por casualidad. Cuando alaban el nombre de Dios, Dios lo planificó. Dios lo escribió, en su libro estaban escritos todas estas cosas. Hoy hay una teoría, hay una teoría científica del universo bien afinado. Los grandes científicos hoy han concluido de que todo este universo no se ha hecho por una simple explosión. La física cuántica ha llegado a una conclusión a decir: esto no se ha creado, aleluya, en una explosión. Ha tenido que haber un diseñador. Y ese diseñador es Dios. Y ese Dios está aquí. Y el propósito de Dios se va a cumplir.
Quiera no el diablo, lo que Dios ha determinado hacer, eso será así. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios esta noche? Pero tenemos que pelear una batalla. Y tenemos que resistir. Y tenemos que avanzar. Y tenemos que atacar. Y tenemos que guerrear. Alabado su nombre. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios esta noche? No vamos a dejar que se ahogue nuestro sueño. Jocabed era la madre de Moisés. Cuando ella quedó encinta, el faraón había sacado un edicto real de que todo niño varón que naciese tenía que ser lanzado en aquel río, en el río Nilo, que estaba lleno, aleluya, gloria al Señor, de cocodrilos. Porque el faraón miraba que este pueblo hebreo se multiplicaba. Y dice la Biblia que las mujeres hebreas eran fuertes y no necesitaban parteras. Ellos se multiplicaban como las estrellas del cielo y la arena del mar. ¿Cuánto pueden alabar el nombre de Dios? Tribute un aplauso al Señor. Y esta mujer, la madre de Moisés, se llamaba Jocabed. ¿Y sabe qué significa Jocabed? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Y eso me recuerda a aquella mujer que el Señor Jesús le dijo cuando llegó a Betania, gloria a Dios, y había muerto un hombre y estaba de 4 días de muerto en aquella tumba. Los judíos eran supersticiosos. Ellos decían que cuando un hombre moría, su alma se quedaba hasta el 3er día y en el 4.º día se iba. ¿Por qué llegó Jesús al 4.º día? Porque él tenía que romper toda superstición y porque él tenía, aleluya, que destruir el imperio de la muerte. Porque él era la vida, porque es el dueño del cielo y de la tierra y él todo lo tiene bajo control. No hay por qué temer, juventud. Alabado su nombre. Y Jocabed estaba encinta. Iba creciendo su barriga. Hasta que ella, yo me imagino, y podíamos pensar en esta noche, como era una mujer de Dios, ¿cómo oraría? Poniendo sus manos en su vientre, decía: este hijo no va a morir, este hijo vivirá, este hijo será tu siervo. Este hijo será un hombre de Dios que cambie la historia de esta nación. Alabado su nombre. Aunque nació en el filo de la muerte, aunque nació en las circunstancias más difíciles, pero es ahí donde Dios prepara a los hombres que él ha llamado. Alabado el que vive esta noche. Los hombres que él llama no se preparan en ambientes fáciles. Los verdaderos hombres de Dios se preparan en medio del fuego de la prueba. En medio de la lucha, los hombres y las mujeres llamados por Dios, que tienen una convicción firme, es ahí donde crecen, es ahí donde se desarrollan, es ahí donde comienzan a florecer, a reverdecer. ¿Sabe por qué? Porque son hombres y mujeres de Dios que han aprendido que hay un Dios grande y que en medio de la guerra ellos tienen su altar, tienen su cuarto de guerra. Ese cuarto de guerra cada vez la encienden, porque son jóvenes que tienen un cuarto de guerra. Es ahí donde se ganan las batallas, es ahí donde se vence al enemigo, es ahí donde se logran las grandes conquistas.
Mire el panorama en que nació este hombre. En una época difícil. Su camino no fue fácil, pero hubo una mujer, una madre. Mire cuánto determina la vida de una mujer en un hogar. La Biblia habla que su esposo se llamaba Amram, pero casi no se le menciona a él, pero se menciona a Jocabed. Jocabed no dejó ahogar su sueño. Escondió al niño 3 meses, ya no podía. Los niños morían, era el edicto real. Pero ella, guiada por el Espíritu Santo, se hizo una arquilla de junco, la calafateó con brea y la llevó al río. Y ella decía: este niño no va a morir. Ahí está el Dios de la providencia divina. Dentro de la historia hay una corriente providencialista. Aún el humanismo reconoce la corriente providencialista de la historia. ¿Y qué dice esta corriente providencialista? Es que hay un Dios que escribe la historia. Que hay un Dios, aleluya, que mueve la historia, el dueño de la historia, el dueño del tiempo, el dueño de la vida, el dueño del cielo, de la tierra, está aquí en esta noche. Yo no sé si usted puede alabarle. Mire cómo es la providencia de la historia. Ese niño providencialmente cayó en manos de la hija de Faraón y la prodigó, lo hizo su hijo. Y ahí aparece su hermana y le dice: tú no conoces a alguien, era una niña de 10 años, tú no conoces a alguien de las hebreas, porque es hijo de hebreo, que lo amamante. Sí, yo conozco a una mujer que ha tenido su hijo. Y viene Jocabed y le entrega a su hijo y encima le paga. Mire, y ese imperio que quería destruir al imperio de Dios, ahí dentro de ese imperio el Señor formó al que lo iba a destruir para siempre. ¿Cuánto pueden alabar el nombre de Dios? No es Dios el que lleva la historia. No es ese Dios que está aquí en esta noche. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Alabe al que vive para siempre. La Biblia nos enseña que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Esto incluye el universo en su totalidad. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Dios está por encima de todas nuestras circunstancias. Jóvenes que estáis aquí esta noche, hermanos en general, tenemos que entender que esta es una batalla. Es una guerra. Es una guerra a muerte. Que el diablo, aleluya, desde los días de Juan el Bautista dice que el reino de los cielos, la iglesia de Cristo, su pueblo, sufre ataque, sufre violencia. Pero dice la palabra que los violentos, los que batallan, los que luchan, los que se enfrentan, porque no podemos correr, tenemos que enfrentarnos en el nombre de Dios. Y tenemos que vencer, porque estamos llamados a vencer. Porque con nosotros va el grande, el poderoso en batalla. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Alabe al que vive para siempre. Mateo 5:45 dice: Él hace salir su sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios tiene el control de nuestro nacimiento, del ser humano y su destino.
Dice la Biblia en Gálatas 1:15, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por eso no hay que temer por el futuro. Si nosotros somos fieles a Dios y tenemos que emprender cosas también. Cuando yo vivía lejos de Dios, era bueno para nada. Nada en mi vida me fascinaba. Pero cuando Dios llegó a mi vida, Dios comenzó a dar sueños. Y comenzó a poner en mi corazón cosas, aleluya, para ir alcanzando, para ir a avanzar. Siempre entendí que Dios tiene que estar por encima de todo. Pero avancé y fui avanzando, logrando una y otra cosa. Bueno, humildemente le digo, también me puse a estudiar. Pero Dios estaba por encima de todo. Porque antes de estudiar, oraba. Y cuando iba a leer algún libro, lo leía de rodillas. Y ahí lloraba y le preguntaba a Dios. Y a donde iba siempre testifiqué que yo era cristiano, que amaba a Dios. Y Dios comenzó a ayudarme. Me dio fuerza para avanzar, me dio capacidad para aprender. Y yo le digo, mi vida está llena de una sucesión de sueños. Yo creo que mientras haya vida habrá sueños. Yo no sé si usted tiene sueños. Si no tiene sueños, está muerto. Yo creo que la juventud está lleno de sueños de Dios. Sueños de Dios. Sueños de servir, sueños de trabajar. Sueños de capacitarnos para servir mejor a Dios. Sin dejar a Dios. Yo cuando leía la historia de las mentes brillantes, eran hombres perseverantes. Eran hombres que vencieron el miedo, porque el miedo constituye, el miedo lleva al temor. El temor es parte de la condición humana. El temor puede ser una fuerza muy destructiva en la vida de una persona. La raíz de la palabra temor, le encontré en un libro que decía, en inglés viene de la palabra en inglés antiguo llamado fire, que significa literalmente ataque súbito, y es semejante a la palabra en alemán antiguo fara, que significa emboscada o trampa. Eso es lo que hace el temor en nosotros. Nos ataca, nos hace cautivos. Como decía Víctor Frank. ¿Quién fue Víctor Frank? Víctor Frank fue un psiquiatra judío. Si usted tiene tiempito de buscar, hay un libro que él escribe, El hombre en busca del sentido de la vida. Le recomiendo que lo lea. Lo leí en 2 noches, humildemente, porque es un libro que cuando uno lo lee es como una miel. No sé si usted se ha comido un pote de miel. Un día me trajeron de Cajamarca un potecito de miel, así chiquito, y yo le eché uno. Dios mío, y después ya me terminé todo el pote. Ese libro es uno de los 10 libros más vendidos en Norteamérica. Ha sido un bestseller. O sea, de los libros que se venden en millones de ejemplares. ¿Quién fue Víctor Frank? Fue un cristiano judío, condenado en los campos de concentración nazi. A su esposa lo confinaron en otro campo. A su hermana, a sus hermanos, a su padre lo confinaron en los campos de concentración. Y sus padres y sus hermanos murieron.
Y en ese campo de concentración los nazis querían que Víctor Frank se vuelva loco. Y lo encerraron 3 años en la oscuridad. Pero Víctor Frank decía: yo no necesito la luz, porque la luz está dentro de mí. ¿Sabe qué había en los campos de concentración nazi? Los hombres habían perdido el sentido de la vida. Y eso lleva al vacío existencial. Y él habla en su libro del vacío existencial. Hay un vacío existencial. Por más de 5000 años, los hombres a través de la historia han llegado a la sepultura y a la muerte. No entran en el sentido de la vida. Es que el ser humano tiene una dimensión espiritual. Esa es parte de otra teoría científica, la teoría. Le hablo esto porque esto es fundamental conocerlo. Humildemente le digo, como dice mi amado pastor Raúl Caldas, ¿no? Él dice que él no sabía, que ni entró a la puerta de la universidad. Pero humildemente digo, yo un inservible. Yo era inservible. Si usted me hubiese conocido a mí, yo no podía hablar, menos mirar de frente a la gente. Vivía debajo de una cama. A eso me llevó el diablo, a destruir mi vida. Hay cosas que yo no testifico de mi vida. Hay cosas que no testifico. Un día lo testifiqué, habían más de 2000 maestros en un agujel, lo testifiqué. Ahí conté lo que me pasó a mí, porque eran maestras de inicial. Pero muchas veces yo no cuento. Hay cosas de mi vida que no la contaría con libertad. Pero todo eso me llevó a perder el sentido de la vida. Cuando Víctor Frank escribe acerca del sentido de la vida, él dice: los hombres en los campos de Auschwitz de concentración se mataban. ¿Y sabe cuál era la fuente? Ellos amaban el suicidio. Los jóvenes se mataban, se quitaban la vida. Se quitaban la vida. Y entonces él crea una teoría, pero con un fundamento bíblico, una teoría científica, que contrapone, gloria al Señor, a la teoría de Sigmund Freud del psicoanálisis, que tiene que ir a la esencia del problema, o sea, retroceder al pasado, sino que él, a través de esta teoría, él parte el presente al futuro. ¿Y sabe cómo se llama esa teoría? La logoterapia. ¿Y qué es la logoterapia? Que cuando el hombre encuentra y llena su dimensión espiritual, el ser humano tiene una dimensión espiritual. No solamente es un ser biológico, un ser social, no solo es un ser cultural, porque es un hombre que aprende cultura, es un ser espiritual. Y eso habla de la dimensión espiritual. ¿Por qué el mundo está en un caos como está? Porque los hombres no están formando esa dimensión. Yo no sé si compartí aquí, pero yo lo compartí hace unos meses. Yo estuve en una conferencia, vino, y eso le comparto. Ustedes son jóvenes, para que ustedes vean la trascendencia de lo que es conocer la palabra. Estuve en una universidad, llegó una doctora en educación de Corea, de las Naciones Unidas, pero ella era de Corea del Sur. Y ella dijo: en 1950 Corea del Sur era un país pobre, la gente se moría de hambre como los países de Somalia, del África. Entonces, cuando entró un presidente, tomó 4 medidas para sacar adelante a Corea del Sur de la pobreza y de la miseria moral. Primero, quiso solucionar el problema del hambre, porque los coreanos se morían de tuberculosis. Y ahí está la historia de Paul Yonggi-cho. Paul Yonggi-cho fue un pastor coreano que cuando era joven, tenía tuberculosis. Eso está en la historia, 1950. Cuando usted lee la historia de Paul Yonggi-cho. Entonces, Corea, con esa medida,
se crean pues los campos y se soluciona el problema del hambre. Segunda medida, el analfabetismo, primaria, la educación primaria. Tercera medida, tecnificar la secundaria. Y la cuarta, ser una potencia de tecnología de punta. Año 1912, Samsung, LG, Hyundai y las grandes empresas Daewoo que se han empoderado del mundo. En el 1912, cuando usted sabía que hay más de 100.000 suicidios cada año, en 1912, en el 2012, en el año, en el ranking de los 100.000 suicidios que hay en el mundo, de juventud en el mundo, ¿sabe quién ocupaba el 19.9%, casi 20% del suicidio? El primer lugar en el mundo era Corea del Sur. Y el segundo lugar lo tenía Japón. Entonces, ¿qué decía la educadora ahí? No sé si me están entendiendo. ¿Qué decía la educadora? La profesora de las Naciones Unidas, que era maestra, aleluya, en diversos países del mundo. Corea falló en su formación, porque solo formó la parte cognitiva del ser humano, conocimiento, cerebro, mente, cognición, cerebro, pero no formó la dimensión espiritual. Entonces ellos dijeron: hemos fracasado, Corea fracasó, será una potencia, pero los jóvenes se suicidan frente a un problema, no son fuertes, no le hemos enseñado valores, principios, no hemos hablado nada de la axiología, que es la ciencia de los valores. Tenemos que hacer algo, y cambiaron la educación. Bendito Dios. Por eso la educación en el mundo está en una grave crisis. Ese es otro tema, porque se ha empoderado el modelo griego. Porque la educación está empoderada por el modelo griego, de que el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre no es la medida de todas las cosas. Es Dios y su palabra viviente la medida de todas las cosas. ¿Cuánto pueden alabar el nombre de Dios? Por eso nosotros tenemos acá la verdadera riqueza espiritual. Aquí nosotros nos estamos preparando espiritualmente. Nuestra dimensión espiritual, de ahí parte y determina la bendición del ser humano. ¿Puede alabar el nombre de Jesús? Por eso el temor genera más temor. El temor causa la falta de acción. El temor nos debilita. El temor desperdicia la energía. Franklin Delano Roosevelt, uno de los más destacados presidentes de Norteamérica, cuando él ya fue senador, cuando llegó a ser senador, cuando era niño, le dio una poliomielitis. El hombre quedó postrado en una silla de ruedas. Y Franklin Delano Roosevelt tenía que luchar contra el temor. ¿Sabe cuál era la fobia que tenía? Al fuego. Porque él decía: si hay un incendio, yo estoy en silla de ruedas, me voy a quemar. Él tuvo que luchar de niño contra el miedo. Por eso Víctor Frank decía: el temor hace que se vuelva realidad lo que uno teme. El temor hace que se vuelva realidad lo que uno teme. O sea, es el temor lo que muchas veces a la juventud lo inhibe. Eso me sucedía a mí. Yo tenía temor a afrontar la vida. Los complejos y los traumas me habían detenido. Tenía temor a la luz, tenía temor al día, tenía temor a la gente. Eso es lo que el diablo a veces nos hace recordar: el futuro, el pasado. Y a veces el pasado determina el presente. No debe determinar, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que dejar lo que quedó atrás y tenemos que extendernos hacia lo que está por delante. No podemos vivir del recuerdo y del pasado.
tenemos que vivir del presente y del mañana. Hay un libro de John Maxwell. Usted sabe quién es él. Él es hijo de un pastor y es uno de los hombres que ha escrito sobre liderazgo en el mundo. Él tiene libros también que son bestseller. O sea, son libros traducidos en más de 30 idiomas y más de 6 millones de ejemplares en el mundo entero. Él escribe un libro que un día me llamó la atención. El libro como título llevaba El lado positivo del fracaso. El lado positivo. Yo decía, el lado positivo del fracaso. Y entonces ahí encontré la historia de Tomás Alva Edison, el que prendió la bombilla, la luz. Este hombre quería que se lea la Biblia, era cristiano. Entonces cuando él comenzó su proyecto de inventar la bombilla eléctrica, usted sabe que los hombres, los que perseveran, las mujeres y los hombres que perseveran logran sus sueños. No son los genios ni los superinteligentes, son los que perseveran. Y la perseverancia es un fruto, aleluya, del Espíritu. La perseverancia tiene su fundamento en la fe, porque la fe mueve montañas. La fe mueve montañas y Cristo dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Sí podemos. ¿Sabe en qué número de experimento? Cuando iba en el 2000, en el experimento 2000, se quemó su taller y empezó de nuevo. ¿Sabe en qué número de experimento prendió la bombilla? En el 5001. En el 5001 prendió la bombilla. Pero hay uno que dice, no, en la tercera va la vencida. Si no, hago mi soga y me cuelgo. Y pongo ahí en quien vida fue. Mire, en el 5001 prendió la bombilla. Ahí hay muchas historias. Ahí también está la historia de Susana Wesley. Yo les recomiendo que lean a Susana Wesley. Es extraordinario. El lado positivo del fracaso. Las luchas nos enseñan. La necesidad nos hace fuertes. Mire, para hacer grandes proyectos, perdónenme, no se necesita de dinero. Se necesita de fe. Peter Drucker es un gran líder cristiano, consultor de las empresas del mundo. Y él dice, no es el dinero que saca adelante los proyectos, es el compromiso, es el amor, es el sacrificio que es el sello del amor. ¿Cuántas cosas se hacen, hermano, con fe, sin tener el dinero? Porque cuando uno tiene fe, da un paso de fe y luego todo va apareciendo. Por eso yo no entiendo jóvenes que dicen, yo no puedo hacer esto porque no tengo dinero. Perdóneme, eso es una falacia. Eso habla de qué? De jóvenes que no son emprendedores. De jóvenes que no tienen a Dios, porque el joven que tiene a Dios, el joven que tiene a Dios avanza. Humildemente le digo, y esto con humildad, no voy a pensar que es orgullo, pero en un momento yo dije, a mí solo me va a detener Dios. Y después orando dije, el Espíritu Santo me dijo, no, mi pastor Rodolfo y el Señor. Porque yo soy sujeto a mi pastor. Pero yo entendí
que solo Dios y mi pastor me pueden detener. Porque yo sé quién es Dios. Un día orando en un anexo chiquitito, habían como 20 sillas y oraba desde las 3 de la tarde, oraba hasta las 8 de la noche para empezar aquel culto en aquel lugar. Orando un día me quedé dormido en una silla y en esa silla orando tuve un sueño y el Señor me decía: Juan, Espíritu. Yo escuché la voz de mi Dios. La voz de Dios es una voz como estruendo de aguas. Es una voz poderosa. Cuando alaban el nombre del Señor, Él no habla así despacito. Él habla fuerte, hermano, con autoridad. Juan, Espíritu, me dijo. Y me dijo una palabra: yo te conozco, me dijo. Y también sé de qué pies cojeas, porque Dios lo sabe todo. ¿Y sabe qué me dijo ese día? Yo soy un Dios grande. Y me dijo: emprende cosas grandes, porque yo soy grande, me dijo. Y ahí me desperté, porque yo estaba teniendo temor, porque no se podía. Los alquileres locales eran caros, no había alma. Yo decía: Dios mío. Pero ese era el proceso, ese era el trato de Dios con mi vida. Porque ahí Dios me llevó al Instituto Bíblico de la Oración. Es el primer instituto que tienen que pasar los hombres que van a servir a Dios. En ese instituto usted va a aprender la oración que le va a llevar al quebrantamiento. El quebrantamiento lo va a llevar a usted a la entrega. La entrega lo va a llevar a la visión. Y la visión lo va a llevar al llamado. Ese es el proceso. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? A veces queremos que Dios nos llame a servirle, pero no queremos ir al Instituto Bíblico de la Oración. Y no solo el Instituto Bíblico de la Oración, luego vendrá el Instituto Bíblico del Arroyo Seco. Y después vendrá el Instituto Bíblico de la muerte. Después vendrá el Instituto Bíblico del menosprecio. Y luego vendrá el Instituto Bíblico de la gloria. Pero la gloria irá a la par del sufrimiento. Porque algunos quieren una corona sin espinas. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Hubieron en el 1985, los Estados Unidos dijeron: vamos a hacer el primer avión en la historia. Juntaron a los mejores científicos de Norteamérica. Y me acuerdo, dice la historia, habla John Maxwell también, dice que el fondo para hacer el primer avión era de $50,000. En ese tiempo sería como 50 millones, un poco más. Hicieron el avión y el avión no voló. Se movió, se cayó de nariz, se rompió la nariz y salió en el periódico diciendo, en el New York Times decía: tiene que pasar 100 años para hacer el avión. Y ese periódico llegó a Carolina del Norte, donde habían 2 jóvenes evangélicos pentecostales que nunca habían entrado a una universidad, pero que eran inteligentísimos, porque la Biblia dice que el conocimiento de Dios es la inteligencia. Aquí está la inteligencia y la sabiduría. Y estos jóvenes eran técnicos de bicicleta, pero extraordinarios. Leyeron el periódico, dijeron, se pusieron a orar ahí en su taller, dijeron: Señor, danos la gracia y la sabiduría, y nosotros vamos a hacer volar el primer avión. En el 1905, los hermanos Herr, eso está en Mentes Brillantes, búsquenlo por YouTube. Estos hermanos, 2 hermanos cristianos, hicieron volar el primer avión en la historia. 1905 volaba en las costas de Carolina del Norte el primer avión en la historia.
perdóneme, no nos hace dignos. Yo no estoy en contra del estudio, yo sé que hay que estudiar, pero no nos hace dignos el estudiar. No nos hace dignos un título. Nos hace dignos cuando uno tiene a Cristo. Cuando Cristo viene en nuestra vida, nos hace dignos. Nos hace dignos. Alabado sea el nombre de Dios. Y Jocabed no dejó que su sueño se apague. Cuando vine al Señor, Dios puso un gran amor por la educación. Porque Dios mandó 2 encomiendas. A la iglesia le ordenó predicar el evangelio y luego enseñar. O sea, la enseñanza tiene que estar unida a la predicación. Y eso habla de establecer escuelas, centros de formación. Porque es ahí el único bastión y la trinchera que vamos a resistir a Satanás hasta el final. No va a haber otro camino. Y Dios puso una gran pasión por la educación. Le digo humildemente, aunque yo no tengo una mente muy capaz. Yo siempre digo, no tengo buena memoria. Mi esposa tiene más memoria que yo. Yo tengo que preguntarle, ¿te acuerdas? Ella sabe la fecha, todo, pero yo no me acuerdo. Mi mente es frágil. Reconozco mi debilidad. Pero yo le digo, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda a avanzar. Por eso yo quiero que usted también avance. Si usted pone a Dios en primer lugar, usted va a poder avanzar. Entonces hay sueños que con esos sueños vamos a poder servir. Un día vamos a entrar a un colegio a predicar y recuerdo que el director era un poco especial. Entonces cuando yo llego a presentarme con él, me dice, ¿usted quién es? Bueno, yo soy fulano de tal, le digo. Y yo me presenté, bueno, como maestro, no soy fulano de tal. ¿Y qué estudió? Bueno, estudié todo esto. Me dice, ya, entonces, muy bien, ¿eh? Muy bien, ya. Usted va a dar la charla. Me abrió toda la escuela. Entonces, cuando yo empecé aquella escuela de padre, un colegio grande, comencé a hablar del tema que yo llevé, la internet, arma de doble filo, pero habíamos llevado órgano, habíamos llevado Biblia, todo. Y cuando los padres estaban llenos ahí el patio, dijeron ellos, oye, estos son hermanos. Entonces yo le dije, no, ciérrenme la puerta. Mandé cerrar la puerta. Y nadie me sale de aquí. 5 minutos para que vayan al baño, luego me regresan y no se mueven de aquí. Entonces decían, oye, es el nuevo director que ha venido, creo. Y comencé a desarrollar mi tema. ¿Y sabe qué pasó? A la mitad del tema, el Espíritu Santo vino sobre mi vida, comencé a llorar. Ya no aguanté más, comencé y luego prediqué la palabra. Los padres se convirtieron, la directora me dijo, mira, padrecito me decía, pensaba que ya era padre. Me quería besar la mano. No, le digo. Mire, Dios abre puertas. Un día me invitan a un colegio de niños excepcionales. La directora está con un problema grande porque el personal tenía un problema de clima institucional. O sea, ese es el problema actual ahorita. Hay guerra en el trabajo porque no tienen a Dios. La fábrica Ford en los Estados Unidos, ellos hablan de inteligencia espiritual, de inteligencia emocional, pero la inteligencia espiritual es más allá que la emocional. Y la inteligencia espiritual está en la Biblia. Ese es otro tema que sería hermoso hablar. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Que yo llego a la escuela y una magíster en psicología clínica me dice, ¿usted es el que va a dar la charla aquí? ¿Y cuál es el título que tiene? Bueno, yo tengo el título, soy hijo de Dios, le digo. ¿Usted es hijo de Dios? Yo soy, me dijo, yo tengo grado esto y esto en psicología. Y yo dije, Señor, aquí está bravo la cosa, Señor. Entonces le dije al que cuidaba la puerta, ¿dónde está el baño? El baño está al fondo. Ya me fui, me tiré de rodillas en el baño. Señor, esta gente está pero endemoniada, están orgullosos. Y en la charla del colegio no querían venir los profesores. ¿Por qué? Porque no le respetaban a la directora.
Y cuando llegaron, estaban mirando su reloj, no me miraban a mí, miraban al otro lado. Entre ellos estaban con su celular, hermano, era terrible el ambiente. Y la directora estaba ahí desesperada. Pero de pronto, hermano, Dios me dio la gracia. Le conté una historia y terminé con un llamado. Al final, el Espíritu Santo tomó el control del lugar, se abrazaron, se perdonaron. ¿Y sabe qué sucedió? La directora me dijo, ¿trabaja conmigo aquí en el colegio? No, le dije, yo ya renuncié hace 20 años ya de colegio, estoy trabajando acá. ¿Dónde está tu consultorio? Aquí, le digo, en la avenida Manzana M1, lote 44. Pero ahí le puedo atender en la noche, le dije, ahí vaya usted, ahí está el consultorio. Mire, es importante que nos preparemos también, porque eso nos va a ayudar a poder enfrentarnos con las armas de Dios, para que usted pueda hablar de las cosas de Dios. Nuestros sueños no se pueden ahogar. Los sueños son como el timón de un barco. La necesidad y la lucha no nos pueden detener. Jóvenes que estáis aquí esta noche, no nos puede detener ni la tentación. Hay tentaciones, van a haber ataques del enemigo, va a haber desaliento, va a haber desánimo. Pero tenemos que entender, como en esta noche decíamos, Jehová peleará por vosotros, estéis tranquilos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Sabe cuántos eran los que estaban caminando a llegar a la tierra prometida que Dios le había prometido? Eran 2 millones de personas. 2 millones de personas. Y dice la Biblia, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Cuando alaban el nombre de Dios. El objetivo era llegar a la tierra prometida. Era ahí la tierra de la bendición. Pero en el camino iba a haber batallas. En el camino tenían que enfrentarse, aleluya, a circunstancias. Y había un mar terrible. Cuando ellos avanzaron, cuando ellos salieron y Faraón lo dejó para que ellos salgan, 2 millones de personas. Faraón soltó al pueblo, pero Jehová endureció el corazón de Faraón para mostrar su gloria. Y Faraón unció su carro y tomó consigo a su ejército, el mejor ejército del mundo, porque Egipto era la primera potencia mundial en ese tiempo. Israel no tenía ejército físico, pero dice la palabra que el ángel de Jehová iba delante, la nube iba delante. Y cuando los enemigos salieron, ¿sabe qué hizo? El ángel de Jehová fue para atrás, como diciendo, no van a tocar ni un pelo de la cabeza de mi pueblo. ¿Cuánto pueden alabar el nombre de Dios? El ángel de Jehová fue para atrás para defender a su pueblo. Y la columna de nube se fue para atrás. La columna era luz para el pueblo de Dios, pero era tiniebla para el ejército de Faraón. Dios estaba peleando por su pueblo. Dios estaba peleando por su iglesia. Dios está peleando por ti, joven, jovencita, jovencito, no temas. Dios está contigo como poderoso gigante. ¿Cuánto pueden alabar el nombre de Dios? Dios va a pelear tu batalla. Cuando yo estudiaba en la universidad, humildemente, había un profesor, era doctor en filosofía pura. Había estado preso en tiempo de la guerrilla. Era marxista, leninista, maoísta. Y la cuarta espada, Pensamiento Gonzalo en el Perú. Era terrible. En el primer día de clase dijo, quiero que se sacudan de la tontería y la idiotez de Dios. Dios no existe.
Y un día me tocó exponer un tema y estaba en la pizarra exponiendo mi tema y puse a un autor español, Ortega y Gasset, y me dijo, y se paró, me dijo, ¿por qué me pones ese autor? Tú sabes que ese autor es un idealista. Aquí no me pongas esos autores. Esta es una universidad donde se investiga. Y yo le digo, con todo el respeto, maestro, pero usted no va a obligar a que yo piense como usted. ¿Para qué le dije eso, hermano? Con todo el respeto le dije, pero tuve que sentarla, pues dije, perdóname, Señor, yo no voy a hacer que te defienda, pero Señor, este hombre parece que nadie le ha hablado. Y vino el Espíritu Santo sobre mi vida. Y el hombre se puso fuerte, hermano, a blasfemar contra Dios en el aula. Y yo defendí a mi Dios. Y le dije, usted está muy equivocado, porque mi Dios Jesucristo es un Dios histórico. Y la historia lo demuestra. Y usted no puede tapar el sol con un dedo. A la semana se enfermó. ¿Y sabe qué pasó? Con todo el dolor de mi corazón, se murió el maestro. Y los alumnos que estaban ahí me decían, oye, el que se mete contigo, Dios lo mata. Dios lo mata. De ahí comenzaron a tenerme miedo a mí, hermano. Y me hice famoso en la universidad. Porque dice que se mete con este hombre, el Señor lo mata, lo corta. Oye, a mí me dio pena. Cuando él estaba, yo le dije al otro profesor, le digo, ¿por qué no me avisó? Cuando él estaba enfermo, porque yo hubiese ido a hablarle de Dios. Pero Dios lo cortó la vida, mi hermano. Cuando trabajaba en la escuela, y yo estaba en un anexo ya predicando, la directora de la escuela un día en una reunión dijo, ustedes conocen a ese espíritu. Decían así, comenzó a difamarme, hermano. Él no toma, él no fuma. El otro día le he invitado para que firme esto y no quiere firmar, dice que eso es mentira. Y él tiene otra forma de pensar. Y entonces uno dijo, es que él es cristiano. Y entonces al día siguiente, ¿sabe qué pasó? Los padres se levantaron, 250 padres, los sacaron a palos y a pedrada a la mujer. Dios pelea por nosotros. Dios se va a encargar. No queremos la destrucción de ellos. Jamás. Pero yo conozco un Dios que defiende. Un Dios que pelea la batalla. Un Dios que conoce el corazón de los que le aman. Ahora el ángel de Jehová iba tras el pueblo, mire. ¿Quiénes iban atrás? Las mujeres ancianas, los jóvenes ancianos, los viejitos que a la justa caminaban. ¿Quiénes más iban atrás? Los niños. Y el ángel se fue atrás con su espada diciendo, estos incircuncisos no van a tocar a ninguno de estos pequeños. ¿Se da cuenta? Que Dios está por encima de las circunstancias. ¿Qué nos queda a nosotros? Serle fieles, vivir en santidad, en humildad y en sencillez, y amarle y servirle a Dios, y avanzar y marchar, alabado su nombre. Faraón tomó 600 carros y sus capitanes y su ejército para hacer volver a Israel. Y como dice su palabra, Israel había salido con mano poderosa. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios, aleluya, venían tras ellos. Pero dice que el pueblo de Dios clamó a Dios. Y en un determinado momento se apoderó el temor de ellos. Y el temor los hizo detenerlos, porque el temor muchas veces nos detiene.
Mire, las personas que sufren de cáncer y que tienen una gran fe, esto está demostrado científicamente. Científicamente dicen, los que sufren de cáncer y tienen fe viven más. Y dice la ciencia, y otros se sanan. Pero los que se enferman de cáncer y no tienen fe, se mueren rapidito. Y la ciencia lo ha determinado. Le digo esto porque hay mucha gente a veces que piensa que nosotros hablamos sin fundamento. Todo esto tiene un fundamento teórico. No estamos hablando al aire. Hay una base. La Biblia es ciencia. Porque ciencia es conocimiento verdadero. Y la Biblia es ciencia, la alta ciencia. ¿Puede alabar el nombre de Dios? ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Pero en ese momento viene la palabra de Dios a Moisés, cuyo nombre significa salvado de las aguas, y cuya madre no dejó ahogar su sueño, cuya madre peleó por su hijo, cuyas madres tienen que pelear, cuyos padres tenemos que pelear por nuestros hijos. Y tenemos que declarar orando que ellos servirán a Dios. Y aunque ellos están lejos de Dios y el diablo los haya atacado y los haya desalentado, ¿sabe qué? Su palabra no va a regresar atrás vacía, porque Dios va a hacer la obra. Esa es la promesa de Dios. Muchas veces hemos regado tantos años, pero muchos somos como aleluya, gloria al Señor, aquella palmera de bambú chino. Dice que lo riegan, 6 años riegan aquel bambú chino. Y 6 años van regando y no hay nada afuera. ¿Y sabe qué está haciendo ese bambú? Está creciendo con raíces profundas hacia abajo. Y en el 7º año crece. Eso me impresionó, esa historia. Y muchas veces nosotros no vemos el crecimiento. Lo que tenemos que crecer es para abajo, para que cuando vengan los vientos y las tempestades, esas raíces estén profundas. ¿Eso habla de qué? De convicción. ¿Eso habla de qué? De experiencias. Y cuando uno tiene una experiencia con Dios y una convicción, se para donde se para, vaya donde vaya. Y cuando vaya a una universidad le va a decir, a mí no me va a cambiar una clase. Como yo le decía a los pseudo socialistas, a mí no me cambia una clase. ¿Saben por qué? Porque yo sé quién es Dios. A mí Dios me cambió la vida. A mí Dios me transformó. Yo sé quién es Dios. Yo sé quién es Dios. A mí no me van a cambiar con un cuento, con una mentira, porque mi Redentor vive. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor en esta noche? ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Convicción, firmeza, fe. Eso habla de tener aquel altar encendido en el corazón. Aquella llama tiene que arder. Esa llama no se puede apagar. Allá en el tabernáculo, aquel altar, ¿saben? Los sacerdotes habían turno para echar la leña al fuego. ¿Sabe qué tenían que mantener ellos? La intensidad del fuego. El fuego no podía menguar. Ellos tenían que cuidar la intensidad de la llama. El trabajo del sacerdote era mantener la intensidad. Ese era su trabajo. Nosotros no podemos permitir que ese fuego se apague. Yo sé que estamos pasando lucha. Yo sé que tenemos necesidades. Yo sé que hay aflicciones. Yo sé que hay dolor. Cuando yo venía a la iglesia, mi madre era alcohólica. Mi madre se alcoholizaba, pero yo estaba en el templo de rodillas temprano. Mis hermanos estaban perdidos. Nos botaban de la casa. No teníamos dinero. No había zapatos, no había comida.
Pero hermano, yo venía al templo y ahí oraba y ahí le pedía a Dios. Y ahí llenaba mi corazón el Señor y me daba la fuerza para avanzar. Y yo sabía que un día Dios iba a cambiar la historia de mi casa. Porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Dios lo hizo. Porque Dios no deja nada inconcluso. La obra que está en tu vida, Dios la va a terminar. Dígale que está a tu lado: Dios va a terminar la obra. Dios va a terminar la obra. No solo Dios te ha traído para estar sentado aquí. Dios tiene planes con tu vida. Dios tiene propósitos, jóvenes. Jóvenes, Dios cumplirá el propósito. Hay una obra grande que hacer. Y ahí vino la palabra a su siervo Moisés, quien dijo al pueblo, le dijo al pueblo con voz de autoridad, porque el pueblo estaba atemorizado, porque el ejército de Faraón venía. 600 carros de guerra. 600 carros de guerra con todo su ejército. Venían para destruir al pueblo. El pueblo se atemorizó. Comenzó a titubear en la guerra. En la guerra muchos abandonarán, hermano, correrán. Mire, yo no le digo que no va a haber guerra tras guerra y guerra. Usted tiene que saber eso. Pero la guerra la pelea Dios. La guerra la va a pelear Dios. Y ahí viene la palabra poderosa de Dios. Y con voz de autoridad le dice: no temáis. Pueblo, no temáis. No deje que el miedo los paralice, que el miedo los mate. No temáis, estad firmes. ¿Y sabe qué significa la palabra firme? Firme significa inamovible. Yo no me muevo en lo que he creído. Yo no puedo cambiar mi manera de pensar, mi manera de ver al mundo. Yo no puedo cambiar mi cosmovisión cristiana, mi cosmovisión bíblica. Yo sé quién es Dios. Es el Dios de la historia. Es el Dios del tiempo. ¿Cuánto pueden alabar el nombre de Dios? Es el Dios que está aquí en esta noche y que se está paseando por ahí, por arriba. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? No temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová te dará la victoria en esa lucha que tú tienes, en esa batalla que tú estás afrontando. Jehová conoce tu entrar y tu salir, tu necesidad. Dice la Biblia: antes que esté la palabra en tu boca, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Dios te va a abrir esa puerta. Cuando Dios abre la puerta, no hay quien lo cierre. Y Dios va a abrir la puerta porque Dios conoce tu fidelidad. Dios conoce tu consagración, tu amor, que tú estás trabajando para Él y que tú te mantienes fiel y firme. Por eso la palabra decía: no temáis, estad firmes y ven la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Qué está diciendo? Yo los voy a destruir. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estéis tranquilos. Eso es lo que tenemos que aprender en este camino, a confiar en Dios. Que Dios se encargará, que Dios no te va a abandonar, que Él está a tu lado, que Él ya conoce el desenlace del futuro. Solo tenemos que ser fieles a Dios. Verso 15: entonces Jehová dijo a Moisés:
¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, porque es tiempo de marchar. Eso de marchar habla, es tiempo de avanzar. No nos podemos detener. La himnología, los signos, los grandes signos, ese himno de sublime gracia. Si usted sabe la historia, Juan Noff o John Noff, usted sabía que él era el hijo de un capitán terrible. Y él llegó a ser un hombre malo y perverso. Él traía a los negros así, lo tenía en jaula, lo traía para Europa. Y un día cuando iba en medio del mar, dice que la nave, pero John Knox, su madre era cristiana. A los 5 años le enseñó a orar. Y cuando la nave se iba a encallar en el mar y ya no había esperanza, John Knox cae de rodillas y se entrega a Cristo. Y de ahí nunca más fue un cargador negrero, de barcos negreros, de llevar a la gente de color. Se convirtió en un gran predicador. Y él habla que fue un hombre malo, perverso. Y de ahí viene la himnología de sublime gracia. El himno Firmes de Adelante se escribe en un momento terrible de la historia de la iglesia. En los momentos más duros, Dios inspiró a hombres para la grandeza de Dios. Por eso le digo, pueblo de Dios, no nos puede amedrentar nada en esta vida. Hay un plan y un propósito que alcanzar. No podemos detenernos, juventud que estáis aquí en esta noche. Tenemos que pelear esta batalla. No estamos solos, Dios va con nosotros como poderoso gigante. Por eso dice la Biblia, alabado su nombre. Entonces Jehová le dijo a Moisés, aleluya, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que avancen. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Carlos Magno, un gran emperador, tenía que librar una guerra con los fenicios. De ahí se determinaba el destino del imperio. Cuando Carlos Magno va al frente de su ejército y desembarcan en las costas de Fenicia, entonces él ve que el número de los fenicios en ejército eran 3 veces al de él. Y entonces él reúne a su ejército y le dice, de esta batalla se va a determinar el destino de nuestro pueblo. De esta batalla dependerá si ustedes volverán a sus casas y volverán a abrazar a sus hijos y a sus esposas. Depende de esta batalla. Y entonces da una voz y dice, quemen las naves. Y mandó a su lugarteniente y va con una antorcha y comienza a quemar las naves ahí. Y las naves se quemaban. Y entonces uno le dice, ¿y con qué nave vamos a regresar, emperador? Con la nave de los egipcios, de los fenicios regresaremos a nuestra tierra. ¿Cuánto pueden alabar el nombre de Dios? Y la batalla la ganaron. Se llenaron de fe. La motivación era su imperio. Un imperio perecedero. Pero nosotros estamos luchando porque un día se establecerá un imperio eterno. Un imperio que gobernará para siempre. ¿Cuánto pueden alabar el nombre de Dios? Tenemos que marchar.
¿Cuál era el obstáculo? Un gran mar. Era un mar. Y cuando llegaron a la orilla del mar, entonces muchos de ellos dijeron: aquí se acabó nuestra vida. Como llega uno en un momento de la lucha, dice, cuando ve el problema, dice: bueno, ya en que en vida fui. Y escribe su carta y dice: adiós mundo cruel. De repente has escrito tu carta también tú, que ya no puedo, que es difícil, que ya no puedo, que el Señor te reprenda esta noche. Perdóneme, pero tenemos que sacudirnos esta noche. Y si la espada le hemos tirado por un lado, tome la espada del Espíritu en esta noche. Y las armas de Dios. Y dile al diablo: diablo, que el Señor te reprenda. Diablo, escrito está que tan solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando llegues a tu casa le dirás: diablo, que el Señor te reprenda. La Biblia dice: yo sé que mi Redentor vive. Amado hermano que estáis aquí, no deje que el diablo ahogue su sueño, hermanita. Vamos ahora a atacar y vamos a doblar las rodillas. Vamos a atacar, vamos a ayunar, vamos a quedarnos en la vigilia que no nos quedábamos. Vamos a encender el altar ahí en nuestra casa y vamos a profetizar ahí en nuestro hogar. Que cuando viene la presencia de Dios, usted declara la palabra que Dios le da en su corazón. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Y vamos a pelear la batalla. Había un mar que tenían que atravesar. Muchos ahí decían y miraban, estaban entre la espada y la pared. No hay arreglo. Aquí se acabó todo. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando Dios le habla y le dice a su siervo: alza ahora tu vara. La vara, la palabra. Tenemos que alzar la palabra. Tenemos que declarar la palabra. Cuando usted ore, usted declare la palabra, declare la promesa. Escrito está, diablo, que el Señor te reprenda. Cuando usted ore, le dice, usted tiene que decirle: mis hijos no te pertenecen, Satanás. Saca tus cochinas patas de ellos. Cuando oremos por la iglesia, por la juventud, ellos son tus hijos, son tus siervos. Tú harás de ellos, aleluya, lo que tú has planeado. El diablo no tiene parte ni suerte. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? El Señor le dice: ¿qué tiene en la mano? La vara. Alza la vara y extiende en mi palabra. Y extiende tu mano sobre el mar. Y se dividió. El mar se dividió en dos. Hermano, este es un milagro, el más grande milagro del Antiguo Testamento. Claro que hay otro gran milagro en el Nuevo: la resurrección. Porque Cristo venció la muerte. Mire, hubieron una sucesión de milagros. El mar se abrió. Hermano, el pueblo pasó en seco. Y como el ángel cuidó hasta que pase el último hijo. De repente atrás iban los niños, iban los ancianos. Y luego, cuando ya pasó el pueblo en seguridad, él volvió a extender su mano. Y ahí, en ese mar, se ahogó la historia de Egipto para siempre. No es Dios el que está por encima de las circunstancias. Este es un tiempo trascendental que nos ha tocado vivir. Es un tiempo de una batalla encarnizada que la iglesia, hermano, hay una lucha terrible de la iglesia.
en los hogares de las familias, con los jóvenes, con los niños, los mismos matrimonios. Pero es un tiempo de hacerle frente. Pero vamos a clamar a Dios. Vamos a volvernos a Dios. Vamos a enfrentarnos en el nombre de Dios. Primera de Juan 2:14 dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, porque Dios está con nosotros. La fuerza no viene de nosotros, viene de Dios, viene de su palabra, el poder de la fuerza. Yo sé que muchos de repente hemos venido como el proceso de las águilas. Usted sabe que el águila a los 35 años, el pico del águila se encurva, sus plumas se envejecen, y el águila tiene dos caminos: morir o vivir. ¿Y sabe qué hace el águila? Se va a la cumbre, al peñasco más alto, el que quiere vivir, y comienza a picotear la roca. Y a la medida que golpea la roca con el pico, es hasta romper el pico, porque ahí es cuando nace otro pico. Y luego, al nacer otro, se quita, con ese pico se quita toda la pluma hasta que le vuelvan a hacer una nueva pluma. El águila pasa un proceso de sufrimiento. ¿Y sabe cuántos años vive un águila? 70 años. Ese proceso le da 35 años más de vida. En un momento así de batalla, la única manera es ir a la roca. Y ahí en la roca, en Cristo, pedirle restauración. ¿Cuántas veces hemos perdido la visión, a veces la fuerza? Como que parecía que todo se había acabado, pero no todo se ha acabado. Aldoraín Hudson era un gran misionero, que cuando él llegó al altar y le dijo en el altar: Señor, ya mi vida ya no tiene sentido, todo ha sido lucha, ha sido prueba, no he visto el fruto de mi trabajo, renuncio aquí en este altar, Señor, renuncio a este llamado que tú me has dado, renuncio, Señor, soy inútil, soy un siervo inútil, bueno para nada. Y cuando él comenzó a clamar, el Espíritu Santo lo tocó, y el Espíritu Santo lo embargó, lo llenó de su gloria, de su poder, y una voz del cielo le dijo: Aldoraín Hudson, hoy empieza tu ministerio poderoso. Hoy empieza, porque yo he permitido todo ese proceso de lucha y de prueba que has pasado. Yo lo he permitido, yo no te he dejado, yo estoy contigo. Yo no sé si eso le está pasando a usted. ¿Cuántos alaban su nombre? Allá en el África, bendito Dios, hay un libro que escribe Derek Prince, el secreto de un guerrero de oración. Él tuvo un mentor, o sea, un mentor es un padre espiritual. Y ese padre espiritual es el escritor de aquel libro que dice: ¿por qué no llega el avivamiento? Y cuando Derek Prince llega a la oficina en Inglaterra, este hombre de Dios saca una hoja arrugada y le dice: esta carta de aquí, esta carta que tengo es más importante que la carta del presidente de los Estados Unidos. ¿Y de quién era la carta? De Dimas. ¿Quién era Dimas? Era un negrito africano que cuando él se convirtió en el África y recibió al Señor como su Salvador, dice que él sintió algo grande en su vida y le dijo al pastor:
dame una iglesia. Le decía Dimas, dame una iglesia. Y le decía, ¿en qué seminario te preparaste? Yo no me he preparado en un seminario, pero yo leo la Biblia. ¿No tienes formación académica? No, pero sé leer la Biblia. Y leo la Biblia día y noche. No sabes hablar bien, no has estudiado oratoria. Le digo, no. Y ese día Dimas se fue a su aldea. Y mientras iba caminando, dice que vio una cueva. Y el Espíritu Santo le dijo, entra. Y él le dijo, Señor, tú conmigo, yo contigo. Dame un ministerio. Dimas se metió a ese lugar 21 días en ayuno y oración. A los 21 días Dimas salió de aquel lugar y se fue en un riachuelo, se lavó la cara y apareció el domingo en el templo. El pastor le dice, ¿qué? Y después de 21 días has venido. Y él le dice que he estado en un retiro con Dios. Dame una iglesia. No te puedo dar una iglesia. Tú no tienes preparación académica. Y le dice, yo fui, cuando usted me dijo, me fui a una cueva y ahí Dios me habló en el 21 días de ayuno. Escuché la voz del cielo y me dijo, Dimas, mi siervo, te he dado un ministerio donde pongas las manos, los enfermos sanarán, los muertos resucitarán. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando aquel pastor escuchó esas palabras, ¿sabe qué pasó? El pastor le dijo, el miércoles tenemos reunión de los ancianos de la iglesia, vamos a ver qué pasa ahí. Y cuando él fue a la reunión le dijo, ¿sabe que hay un negrito ahí que se llama Dimas? Y que me tiene así, me tiene. Y el otro dijo, oye, ese Dimas está loco. Mira, allá cruzando el río al fondo en esa aldea hay 5 vidas. Dale a esa iglesia. Y como él no sabe predicar, él no tiene preparación teológica, le dijo, la gente se va a levantar y lo va a votar a Dimas. Cuando le entregaron la iglesia a Dimas con 5 personas, apenas llegó el primer culto, cayó la gloria de Dios. Los paralíticos comenzaron a caminar, los ciegos miraban. Al mes Dimas tenía una congregación de más de 1000 hermanos y él escribe esa carta. Gloria al Señor. A Leonard Ravenhill, un gran misionero inglés. Leonard Ravenhill, ¿por qué no llega el avivamiento? Y Leonard Ravenhill le dice, esta es la carta. Esta es la carta más grande de este hombre de Dios llamado Dimas. Esa es la manera de conseguir la gracia de Dios. Y esa gracia muchas veces se pierde. Dios nos está dando ese camino. Yo no sé cuántos Dimas habrán aquí que tienen en su corazón el deseo de servir, pero que el diablo ha querido ahogar su sueño. Pero hemos llegado esta noche, no con nuestra fuerza, porque el Señor nos ha traído aquí. Y aquí no hay un hombre, aquí está Dios, el Espíritu Santo, que ha descendido a este lugar. Y Él te está llamando y Él te necesita. Joven, ponte de pie esta noche. Acá hay un altar si tú necesitas. Y le dices, Dios, yo aquí está mi vida. No interesa tu formación. A ti no te hace digno una carrera. A mí, Kamaya, Alaba, Shanda, Arabakaya. Y tu vi Kamalai, Suribikenda. Y vi Kamarai, Suribikanda. Abaki, Maraya, Arabashanda. Comienza a clamar a Dios, comienza a clamar.
Y rabasamarabacándaraba. Y tu bicamalay suribicanda. Aquí está el Señor, aquí está el Señor, aquí está el Señor, te está tocando. Ay, Samalaya. Abaquimalay sandarabacaya. Ahí donde está, dile, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, dile, Señor. Estoy pasando pruebas, estoy pasando lucha, estoy pasando adversidades. Pero aquí está mi vida. Ay, Samalaya. Aquí está mi corazón, yo lo pongo en tus manos. Te entrego mi vida. Y en algo te fallé, perdóname. Si he dudado, me he detenido, me he hecho a un lado. Hoy me comprometo. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Sigue orando, sigue orando. Oh, gloria. Yo quiero ser un instrumento que utilices al hablar, mi Dios. El Señor está aquí. Sí, está aquí, te está tocando, te está tocando.